el Hospital del Terror. En lo profundo de los bosques sombríos y cubiertos de niebla, se alzaba majestuoso un antiguo hospital psiquiátrico conocido como La Esperanza. La estructura, en otro tiempo imponente y prometedora de esperanza, tal cual lo indica su nombre, para desamparados mentales, ahora yacía en ruinas, y sus paredes de ladrillo crujían bajo el peso del abandono y el olvido, y las ventanas rotas se erguían como ojos vacíos mirando el mundo exterior con una tristeza que resonaba en el alma de aquellos que se atrevían a acercarse. En una noche oscura y tempestuosa, un grupo de jóvenes aventureros, avivados de emociones fuertes, decidieron desafiar a los rumores que rodeaban al Hospital La Esperanza, intrigados por las historias de los lugareños sobre los susurros de las almas perdidas y los lamentos de los condenados. Se adentraron en los pasillos oscuros de aquel edificio, en descomposición. Entre ellos se encontraba Ariel, un joven valiente y temerario, que lideraba la expedición con una mezcla de excitación y nerviosismo. A su lado, su amiga de toda la vida, Susana, cuya curiosidad superaba su cautela. A medida que exploraban los corredores empapados de humedad, la sensación de opresión se intensificaba, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de la angustia y el sufrimiento de quienes habían sido encerrados allí. Los gritos distantes retumbaban en el aire, apenas audibles, pero lo suficientemente reales como para provocar escalofríos en los intrépidos exploradores. Pronto, estos se encontraron frente a una puerta entreabierta, y un gran nerviosismo recorrió la espalda de Ariel cuando su linterna iluminó la palabra desgastada Celda 13. Con el corazón latiendo con fuerza, empujaron la puerta y entraron en la niebla claustrofóbica de la celda. Lo que encontraron dentro les dejó sin aliento. En el rincón más alejado de la habitación, un hombre encadenado yacía sobre una cama oxidada, con los ojos vacíos y la mirada perdida en la nada. Su piel estaba pálida y desgastada, como si el tiempo mismo se hubiera olvidado de él. Esa habitación derruida casi no tenía paredes, y se veía el patético exterior a la lumbre de la luz de la luna. Al advertir su presencia, el individuo se incorporó y dejó caer las cadenas para que los intrusos supieran que estaba libre. Recién entonces lograron visualizar aquel espantoso rostro cadavérico, casi una calavera, cubierta por una tira de piel ajada. Con un estremecimiento de horror, Ariel, Susana y los otros jóvenes reconocieron al hombre espectral como el caníbal de la carretera, un monstruo que se alimentaba de la carne de sus víctimas con una ferocidad inhumana. Pero antes de que pudieran reaccionar, una risa siniestra resonó y otra sombra se materializó detrás de ellos. Su amenazante presencia les impidía huir a través de la puerta abierta por la cual habían ingresado. Aquel les cerraba el paso. Era un sujeto inmenso. Ese engendro estaba en cuclillas, como si se aprestase a saltar sobre ellos cual un animal salvaje. Vestía una sucia camisa remangada que dejaba al aire sus nervudos brazos y sus manos de dedos que parecían garras. Unos largos y desgreñados cabellos enmarcaban su rostro feroz, deformado por una enfermedad que cubría de llagas su piel y la había corroído tanto que un hueco ocupaba el lugar de su nariz. Se trataba del guardián del hospicio. Su mirada estaba llena de locura y de su boca dientes putrefactos le sonreían con malicia retorcida. Exclamó con voz chillona y maníaca: «Aquí es donde los perdidos encuentran su refugio y los condenados encuentran su destino». Con el horror retumbando en sus entrañas, Ariel y Susana se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal. El guardián del hospicio era en realidad el cómplice del caníbal de la carretera, un ser tan despiadado y carnívoro como su compañero de crímenes. En medio de la penumbra y el caos, la pelea por la supervivencia se desató, mientras Ariel, Susana y los demás chicos luchaban desesperadamente por escapar
de las garras de la locura que los rodeaba, pero el corazón de este ruinoso hospicio, donde los secretos y las sombras se entrelazaban en una danza macabra, la línea entre la cordura y la demencia se desdibujaba, y el destino de los intrépidos exploradores pendía de un hilo. Mientras tanto, entre las sombras más profundas, el caníbal aguardaba pacientemente sus ansias de sangre y de carne fresca, palpables en el aire enrarecido. Y cuando la noche llegara a su fin, el viejo hospicio reclamaría más almas perdidas para alimentar su hambre insaciable de horror y desesperación. El manicomio de la muerte. En las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por un denso bosque, se erguía el antiguo manicomio de San Enrique, construido a principios del siglo XX. Había sido el hogar de muchos pacientes durante décadas, pero en 1978 las autoridades lo cerraron abruptamente debido a una serie de incidentes inexplicables y disturbios violentos que nadie pudo explicar. Los rumores sobre lo que había ocurrido dentro de esas paredes eran numerosos. Algunos decían que los pacientes habían sido sometidos a experimentos brutales. Otros afirmaban haber oído gritos y lamentos provenientes de los pasillos desolados. Y algunos incluso aseguraban que el lugar estaba embrujado. Años después, un grupo de jóvenes aventureros decidieron explorar el manicomio. Entre ellos estaba Valeria, una estudiante de psicología fascinada por la historia de los lugares embrujados, y su grupo de amigos, Luis, un escéptico, Marta, una amante del misterio, y Diego, un fotógrafo con ansias de capturar imágenes espectaculares. Una tarde gris y lluviosa, el grupo se adentró en el manicomio. La entrada principal, cubierta de hierbas y grafitis, estaba medio derrumbada, pero aún mantenía una inquietante atmósfera. La primera impresión que tuvieron al cruzar el umbral fue un silencio opresivo, interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos. El interior del manicomio estaba en un estado deplorable. Las paredes estaban cubiertas de moho y humedad, y los muebles eran escombros de lo que alguna vez fueron camas y sillas. La luz de sus linternas proyectaban sombras inquietantes en las paredes descolchonadas, creando figuras que parecían moverse por su cuenta. Al principio, todo parecía ser solo una exploración rutinaria, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Luis fue el primero en notarlo. En una sala que parecía haber sido una oficina administrativa, encontró un archivo polvoriento con fotografías de antiguos pacientes. Algunas de las fotos mostraban a personas con miradas vacías y rasgos distorsionados, como si hubieran sido capturadas en medio de un tormento interior. Marta, mientras tanto, había encontrado una puerta al sótano, oculta tras una estantería caída. Aunque estaba bloqueada, lograron abrirla con dificultad. Al bajar las escaleras crujientes, el aire se volvía más denso y frío. Al llegar al sótano, encontraron una serie de habitaciones pequeñas, cada una con una cama y correas en las paredes. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar los susurros. Al principio eran apenas audibles, como si vinieran de lo lejos, pero se hicieron más intensos y cercanos. Valeria intentó grabar el sonido, pero el audio resultó incomprensible, solo un murmullo inquietante. Al revisar las grabaciones, vio en la pantalla que la imagen de la cámara se distorsionaba, mostrando breves destellos de rostros distorsionados y ojos brillantes. Diego, en su afán de capturar la atmósfera del lugar, tomó una serie de fotografías. Al revisar las imágenes, notó algo aún más perturbador. En alguna de las fotos aparecían figuras fugaces, que no estaban presentes cuando se tomaron las imágenes. Algunas parecían estar observándolos desde la penumbra, mientras otras mostraban expresiones de desesperación y horror. El grupo decidió entonces abandonar el manicomio, sintiendo una creciente sensación de malestar.
Sin embargo, cuando llegaron a la entrada, descubrieron que la puerta principal estaba inexplicablemente cerrada y las ventanas eran inalcanzables, atrapándolos dentro. La noche se volvió interminable. Los susurros se convirtieron en gritos y las sombras parecían cobrar vida. El grupo comenzó a desmoronarse psicológicamente, viendo cosas que no podían explicar y sintiendo una presencia constante que los observaba. Cuando finalmente llegó la mañana, las autoridades encontraron el manicomio vacío. No había rastros de Valeria, Luis, Marta ni de Diego, solo sus pertenencias esparcidas por el suelo y un mensaje escrito en la pared con sangre seca: nunca saldrán. El manicomio de San Enrique fue cerrado nuevamente y nadie se ha atrevido a entrar en sus oscuras profundidades. La historia de los jóvenes aventureros se convirtió en una advertencia para otros que se atrevieran a explorar el lugar. Algunos dicen que el manicomio sigue esperando a su próxima visita, esperando a aquellos que deseen desentrañar los oscuros secretos que guarda en sus entrañas. En las profundidades de un viejo manicomio, donde los gritos de los olvidados se mezclan con el crujir de las viejas estructuras, empieza nuestro relato. Soy James, un vigilante nocturno en el manicomio de Ashwood, un lugar tan sombrío como los secretos que alberga. Mis noches son un constante vagar por pasillos oscuros, acompañado solo por el eco de mis propios pasos y ocasionalmente por el alboroto lejano de algún paciente perdido en su propia mente. Conozco cada rincón de este lugar, cada puerta rechinante, cada mancha en las paredes descascaradas, cada susurro que se arrastra por el frío suelo de piedra. Una noche, mientras recorría el ala abandonada, un susurro indescifrable me detuvo en seco. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, como un eco distante de una conversación olvidada. Siguiendo el sonido, encontré una vieja radio emitiendo estática. La apagué, atribuyendo el incidente a mi imaginación, alimentada por las leyendas que envuelven este lugar. Al día siguiente, un hallazgo inusual me esperaba en mi casillero, un diario ajeno, con páginas arrancadas y lleno de garabatos incomprensibles. ¿De dónde había salido? ¿Era de alguno de los pacientes? Lo ojeé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras escritas, aunque confusas, parecían narrar fragmentos de historias que resonaban extrañamente familiares, como si las hubiera vivido yo mismo. Con cada noche que pasaba, mi reflejo en los espejos del manicomio se volvía más distorsionado, como si una sombra se superpusiera sobre mi imagen. Una noche, al pasar por un espejo roto, vi claramente una figura detrás de mí. Giré rápidamente, pero solo encontré el vacío y el silencio. Las sombras en el rincón parecían cobrar vida y los reflejos ya no me mostraban a mí mismo, sino a alguien o a algo desconocido. Las voces se hicieron más persistentes, cada vez más claras, hablando de un paciente, un tal James, que se había perdido en su propia mente. No, eso no era posible. Yo era el vigilante, el guardián de este lugar. Estas voces no podían ser mías, no podían ser mi historia. Pero la verdad me golpeó una noche cuando un doctor, pasando por mi lado, me miró con una mezcla de horror y piedad. James, tú estás muerto, exclamó, antes de correr alejándose. Confundido y aterrado, corrí hacia mi oficina, pero en ese lugar encontré una celda desolada con un nombre grabado en la puerta: James. La revelación fue desgarradora. Las voces en el diario,
Los reflejos distorsionados eran ecos de mi propia mente fracturada. No era el vigilante de este manicomio, era uno de sus pacientes, perdido en un delirio en el que me había convertido en el guardián de mi propia prisión mental. En los pasillos del manicomio de Ashwood, ahora deambulo, un eco más entre tantos, atrapado en un laberinto de sombras y susurros, un alma perdida, incapaz de discernir entre la realidad y las alucinaciones de una mente rota.